Continuando con el séptimo panel del día, se desarrollará el tópico Escenario político y económico 2024-2025. Como moderador, Otto Hahn Kuchen, gerente de metálicos en ArcelorMittal Acindar. Presentes en este panel, dos figuras muy reconocidas, Malena de los Ríos, politóloga y periodista de La Nación Más, y Damián Di Pace, economista. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que muchos nos saludamos, por aquellos que no, bueno, un placer tenerlos acá en una nueva edición del Día del Comprador que celebramos en ACAM, en Argentina, y en toda Latinoamérica ya afortunadamente desde hace un par de años, así que es muy lindo ver que año a año el evento crece, se suma más gente, hay más interés, más sponsors, más figuras que nos acompañan en los paneles, así que la verdad que es muy lindo. Ya saben que lo que hacemos en ACAM lo hacemos muy a pulmón, así que muy orgullosos de eso. Bueno, en este panel, como mencionaba, vamos a profundizar, vamos a intentar darles un pantallazo sobre el escenario político y económico en Argentina y, por supuesto, cómo eso puede comenzar a impactar en la performance de nuestras operaciones y de nuestros negocios, ¿no? Las áreas de compras, como muchos saben, somos responsables en promedio de unos 2/3, en promedio, ¿no? Dependiendo de la industria, dependiendo de la geografía, pero aproximadamente 2/3 del gasto de las compañías, de las erogaciones de las compañías pasan por las áreas de compras, ¿sí? Con lo cual es fundamental tener una muy buena performance y una muy buena gestión de esos costos, de forma tal de poder tener una buena, sostener el negocio rentable, ¿sí? Como dice nuestro querido Carlos Fernández siempre, las compras son el inicio de la rentabilidad de las compañías, ¿sí? Con lo cual, por eso es muy, muy importante. Recuerdo que mientras cursaba el MBA, tenía un profesor que cada tanto surgía el tema del éxito de las empresas, de los negocios, de qué dependía, y él hacía referencia a 3 factores, ¿sí? Y desde entonces tiró una estadística medio incomprobable, totalmente incomprobable, pero bueno, creo que vale, está buena. Esos 3 factores, él decía, los 2 primeros bastante evidentes. El primero, el management, ¿sí? Es decir, ustedes, ¿sí? Los que manejamos las empresas, por supuesto, de eso en buena medida depende el éxito o no de la empresa. El segundo, las condiciones macro en las que se desenvuelve el negocio. Para eso trajimos a Malena y a Damián para que nos cuenten realmente cómo se va a mover el negocio, cómo se ha movido, cómo se va a mover, digamos, en el país durante los próximos meses. Y el tercero es el azar. Sí, el azar también juega. ¿Sí? Por supuesto, como dice, no recuerdo cómo dice exactamente el dicho, pero cuanto más trabajo o cuanto más duro trabajo, más suerte tengo, ¿no? Pero el azar también juega. Y ahí, bueno, ahí nos los podemos ayudar, ¿sí? Ahí cada uno, no sé, cábala, consulta a un brujo, le hace un colicho a la competencia, cada uno elige qué es lo que quiere hacer, pero bueno, sepan que el azar también juega. Así que, sin más preámbulos y para ir de fondo y adentrarnos por lo menos en este segundo factor, que son las condiciones macro, le damos la bienvenida a Damián y a Malena. Vamos a arrancar por las damas. Malena, que es bueno, politóloga, locutora, periodista, la podemos ver y escuchar en La Nación Más y en Eura. Así que gracias, Malena, por acompañarnos hoy. Bueno, muchas gracias, primero por la invitación y segundo por darle un espacio a la política, porque muchas veces cuando uno habla de negocios, no es que deja de lado la política, pero uno se vuelve como, para mí mal dicho, apolítico, y en realidad es todo lo contrario. O sea, la economía va de la mano de lo que suceda en la política. Me quedé con 2 cosas que dijiste. Él dijo 2/3. 2/3 probablemente ya lo hemos escuchado como una cifra significativa a nivel Congreso. Pero además hablaste del azar. Y antes de mostrar una presentación que me jugó un poco el inconsciente, porque yo soy fanática de Boca y cuando la vi dije, che, es azul y amarillo, no me di cuenta, pensé en esto del azar. Lo importante que es escuchar los discursos presidenciales, independientemente de si sea Milei, Alberto Fernández, cualquier presidente, escuchar el discurso de inauguración. Y hubo un tema fundamental que dijo Milei respecto a los primeros 6 meses, y habló sobre la recesión. Y daba el ejemplo de una amiga mía que se quiso poner un emprendimiento de zapatos. Quiso vender zapatos en diciembre y dijo, estoy cansada, no quiero trabajar más en relación de dependencia, quiero hacer la compra a los distintos distribuidores mayoristas y empiezo a vender zapatos. Y yo le dije, ¿estás segura? Acaba de decir que los primeros 6 meses va a estar la recesión, vamos a estar los peores 6 meses en respecto a la economía. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. ¿Qué pasó? Bueno, el emprendimiento no continuó, pero vos decís, che, ¿esto realmente le sucede a todo el mundo? No le sucedió a todo el mundo, porque también tuvo que ver con una cuestión de azar y también con el estudio de cómo está el mercado. Porque si vos ahora te pones a comprar zapatos, cuando vos sabés que hay determinada cantidad de empresas que venden zapatos con una recesión muy fuerte,
y es un mercado muy atomizado. Pero a otro emprendedor que se dedicó a vender, les digo, era un nicho que nada que ver, creo que eran pochoclos en un determinado packaging, le fue increíble, fue un boom. Lo mismo sucedió con la pandemia. Entonces hay cuestiones de azar, de shock externos, que a veces un mercado puede hacer que se dispare frente a otro que termine cerrando. Pero siempre hay que tener en cuenta la lectura política. Y Milei fue muy claro al momento de decirlo. Esto no significa que uno no tenga que invertir, sino cuando uno va a dibujar la estrategia de la empresa, siempre tener en cuenta cuáles son estas cuestiones macro. Ahora, dicho esto, acá, bueno, en el slide dice cómo hacer la lectura del escenario político. Acá la palabra gobernabilidad estuvo muy presente. Muchas veces es simbólico lo que es la gobernabilidad, ¿no? Porque es cómo gobierna, cómo hace el gobierno para poder llevar adelante un país. Es simbólico, porque uno no tiene, es como decir, tomo el timón de un barco y lo tenés que manejar. Pero sí hay una cuestión que es fundamental. En ciencia política estudiamos cómo un gobierno puede hacer para obtener esa gobernabilidad. Y la pregunta fuerte es cómo neutralizás el poder de veto. El veto, que también se hizo muy fuerte en este último tiempo, es la posibilidad que tiene un poder de que una política no siga hacia adelante. Y este es un dato muy interesante para tener en cuenta sobre lo que sucede acá en la Argentina con el poder ejecutivo. Ustedes saben que los presidentes en Latinoamérica son mucho más fuertes en margen de maniobra que, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos. Incluso eso se le llama hiperpresidencialismo. Incluso el presidente de la Argentina tiene mucho más poder, el ejecutivo es unipersonal, ejecutivo presidente, tiene mucho más poder que el presidente de Brasil, Brasil principal economía de América Latina. ¿Eso por qué? Bueno, porque tiene también la posibilidad de presentar proyectos de políticas públicas, proyectos de ley en la mesa de entrada, algo que Lula no podría hacer. Bueno, eso es muy importante mirar la ingeniería política de cada uno de los países. Una vez lo tiene muy por debajo y dice no es tan importante, pero en realidad sí. Que el presidente pueda presentar un proyecto de ley y que en otro país solamente lo pueda hacer el Congreso, ya te habla de las limitaciones o quizás el margen de maniobra que se puede tener en la Argentina. Cuando hablamos de neutralizar los poderes de veto, significa que en el escenario actual tenemos un presidente que se encuentra en hiperminoría, esto también lo hemos visto, si están familiarizados con el contexto, saben, son pocos diputados, en el Senado también sucede lo mismo, 7 senadores, en una Cámara donde hay 72 con una fuerte presencia de la oposición y lo mismo en la Cámara de Diputados. Entonces, neutralizar el poder de veto es eso, que el Ejecutivo pueda llevar adelante distintas leyes tratando de convencer a las otras esferas, a las otras arenas políticas, como es el Congreso en este caso, Cámara de Diputados e incluso Cámara de Senadores. Acá, bueno, respecto al problema de la gobernabilidad, un profesor mío le llamó la rosa de la gobernabilidad, yo no encontré una rosa, encontré un cuadrante que me pareció mucho más fácil, pero estos son los 4 ejes fundamentales para poder entender el escenario. Por un lado, los mercados, que de eso se va a ocupar. Pero por el otro lado, las instituciones. ¿Qué es lo que sucede con las instituciones? Estoy hablando de instituciones a nivel salud, qué es lo que sucede dentro de las escuelas, dentro de las universidades. Es muy importante entender qué sucede en esos nichos políticos, independientemente de si tienen o no poder institucional para aprobar leyes. Por el otro lado, la opinión pública. Yo creo que de los 4 es el segundo más importante, si no es que vas a pasar al primero. ¿Por qué? Porque un presidente en hiperminorías, donde no tiene fuerza parlamentaria, depende sí o sí de lo que la opinión pública piensa de la gestión. Por eso el gobierno está constantemente bajo las mediciones, las que nos llegan a nosotros y también incluso las que son privadas. La opinión pública puede ser hoy lo que sustente también que un gobierno que esté realizando un shock tan fuerte todavía siga manteniendo por encima del 40%. Muchos de los politólogos que realizan este tipo de encuestas hablan de que el 40% siempre es bueno. Cuando perfora el 40%, ya ahí el gobierno tiene que empezar a tomar otro tipo de rumbo. Y por último, lo que es la acción directa. La acción directa son las protestas, las huelgas, que hasta el momento, si lo veíamos hacia el año pasado, eran dentro de los top 3, top 4 de la agenda pública. Hoy está empezando a cobrar forma, pero se busca mitigarlos. Estos 4 ejes hay que analizarlos para ver hacia dónde va la gestión. Acción directa. Este gráfico, no sé si se llega a leer bien, sintetizado es la motosierra. Literalmente es la motosierra. Ahí podemos ver el ajuste en las distintas áreas
que hizo el gobierno, vamos a poder ver parte de salud, universidades públicas, el PAMI, entre otras entidades, pero la que va hacia arriba es la más importante y la que yo creo desde el punto del análisis es por qué hasta el momento no vemos gente en la calle, porque hay algunos puntos de protesta respecto a determinados nichos, como puede ser la salud pública o incluso la educación, que eso sí lo hemos visto muy fuerte con las marchas federales. Pero lo que se aprendió del año 2001, recuerden que cuando la gente salía a la calle, no era solamente las clases más bajas, sino también incluso la clase media. Había una heterogeneidad y había grupos de personas que estaban totalmente desamparadas porque en ese momento lo que era el asistencialismo no estaba. Después el asistencialismo se convirtió en un desfasaje que podemos discutir en otro momento. Pero lo que sí hizo este gobierno, yo creo que bien asesorado, fue aumentar, por ejemplo, programas como la UH, la tarjeta alimentar, entendiendo que hay un sector de la sociedad que tiene que estar contenido para evitar cualquier tipo de acción directa. Ese es un dato fundamental por el cual se explica también que no hay en la calle, hasta el día de hoy, algún tipo de desmadre o de huelga que sea sistemática y le pueda presentar realmente un deterioro de la opinión pública al gobierno. Acá vemos las nuevas demandas. Cuando veía, esta es parte de lo que es Opina Argentina, es una consultora muy conocida. Lo saqué de esta consultora simplemente porque mostraron en gráfico las demandas. Al principio, antes de que gane el gobierno actual, estaba la inflación en primer lugar y en segundo lugar lo que era la inseguridad. ¿Se acuerdan? Estaban todos desesperados porque baje la inflación y también respecto a la inseguridad. Se midió en junio y en julio cuáles fueron las demandas que aparecen respecto a los primeros 9 meses de gestión. En realidad, 7 y 8 meses de gestión. Y apareció el desempleo. Entonces, lo que nosotros tenemos que mirar, y esto se conecta desde la parte empresarial, es cuáles son las nuevas demandas que aparecen, porque esto también lo mira una empresa. Espera, nosotros vendemos determinado producto, pero ahora empezó a virar hacia otro lado porque hay mayor competencia. Bueno, en política se miran las nuevas demandas sociales y la desocupación apareció como principal eje de nueva demanda ante la incertidumbre de lo que puede llegar a pasar respecto a las recesiones. Esto el gobierno lo tiene que mirar también, porque si vos solamente solucionás la inflación y la inseguridad, pero lo nuevo que surge no lo mirás y te quedás como embanderado durante un año con esa demanda que vos solucionaste, ahí no vas a tener éxito. No se puede dormir en los laureles el gobierno. Y acá lo que vemos es la opinión pública. Les mostré dos, son dos encuestas. Yo creo que la que tiene más relevancia es la de la Universidad Torcuato Di Tella respecto al índice de confianza. Y ese gráfico que ven ahí, bastante, si lo miraríamos en concepto de acciones, sería con alta volatilidad, pero son las comparaciones que hay respecto a los gobiernos, ¿no? ¿Cuáles son los promedios que tienen los últimos, si mal no veo, 5 gobiernos que ha tenido la Argentina? Y hay un dato muy interesante, porque ustedes van a ver que hay promedios de 1,27, 2,34, y si vemos el promedio de Milei es muy alto, pero todavía no terminaron los 4 años de mandato. Lo que está mirando el gobierno, que sí es importante, es esta última parte, esa caída abrupta en este último tiempo. Entonces, siempre esto va a estar relacionado a la imagen que tenga la población respecto de la gestión. Hasta ahora vemos encuestas más, encuestas menos, que no termina perforando el 40%. Eso es muy importante de mirar porque es el sostén que tienen actualmente hasta el momento que puedan mejorar la macro, y esa caída también importa porque tiene que ver con la confianza y la credibilidad que tienen de que este gobierno pueda gobernar, pueda llevar adelante los puntos que han puesto en campaña. Y esto creo que es lo más importante, ¿no? Para el comprador, para el empresario, la credibilidad. Y acá están parte de los puntos que yo destaco que el gobierno, ha podido realizar en estos 9 meses de gestión. Cuando hablamos de pragmatismo, un gobierno liberal libertario nunca podría pensar en lo que es un cepo, nunca podría pensar en mantener determinado abanico de impuestos, y sin embargo, el pragmatismo lo que hace es eso, no adherirnos a lo que es la ideología, a lo que nosotros como rumbo pensamos, sino poder entender, leer la situación y de allí maniobrar acorde a cómo pueda ser mejor para el país, independientemente si uno piensa o no
de un lado o del otro. ¿Qué es lo más importante de esto? El ejemplo más claro. Brasil, independientemente de si puede llegar a tener algún problema o no en los próximos meses, es la principal economía de América Latina y está Lula da Silva gobernando. México, la izquierda vuelve a ganar con Claudia Sheinbaum. Bueno, ahí ven, de vuelta es la segunda economía más grande de América Latina y son gobiernos de izquierda. Chile, Boric, es de izquierda, pero la pregunta es, ¿qué tipo de izquierda? Bueno, hay distintas políticas públicas que no importa la ideología, se mantienen. Y eso es lo que hace a la credibilidad de un gobierno. Por el otro lado, la ley de bases es un punto fundamental. Digo, eso, la hiperminoría del oficialismo realmente ha sido, yo no sé si un milagro, pero esta cuestión de generar acuerdos, entendiendo que de la única manera en que la Argentina se sacan adelante leyes es con acuerdos. Y ahí vuelvo a los 2/3. La Constitución argentina establece a esa cifra en un montón de situaciones para las cuales se necesita llegar a los 2/3 para recién poder efectuar algún tipo de ley. Incluso se lo hace con los senadores para la designación de los jueces en la Corte Suprema, de los jueces en la Corte Suprema. Entonces, esos 2/3 lo que indica es un país que está diseñado para el acuerdo. Independientemente del discurso y de lo que uno pueda decir, el acuerdo tiene que estar subyacente, implícito o explícito. Bueno, y por el otro lado, lo que es el ancla fiscal, ahí puse algunos conceptos económicos que están ligados con la política, pero el cepo quizás todavía puede ser una de las grandes preguntas de los economistas, si es que se quita o no, y eso también puede influir con las expectativas y respecto a la credibilidad macro. El RIGI, esperando a las inversiones, algo que se termina aprobando y que se necesita para que el empleo privado pueda crecer. Y por último, el ancla fiscal, que creo que esto es lo más importante que tiene el gobierno. El ancla fiscal, esta cuestión del déficit cero, de tener ese rumbo muy marcado en una Argentina donde las reglas del juego han cambiado mucho, bueno, demostrar esta, decirlo de alguna manera, que es inamovible, es una meta inamovible. Y eso es muy importante al momento de recuperar la credibilidad frente a los organismos de afuera, hacia los países que quieran venir a invertir e incluso hacia la población. Y esto es por último, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Yo traje, ayer, se conocieron los datos de lo que pasó en Austria respecto a quienes ganaron dentro del Parlamento. A mí me gusta decirle más extrema derecha, más que ultraderecha, es una cuestión más que nada técnica en la definición, pero hay una reconfiguración de lo que está pasando en el mundo están ganando nuevos partidos, partidos que nunca antes habían ganado. En Austria nunca había ganado un 29% la extrema derecha. Bueno, de repente, con la bandera de la libertad, es que gana por primera vez. Ese es un dato interesante para ver qué es lo que pasa, por ejemplo, en Europa. En Europa, si bien no tienen la misma discusión que tenemos nosotros, hay distintos ejes, por ejemplo, la inmigración ilegal y cuestiones que tienen que ver también con los trabajos, que si bien no hay una inestabilidad económica como la que nosotros tenemos, empieza a haber movimientos antiestatales. Antiestatales en el sentido de el Estado no puede con las demandas. Entonces aparecen partidos que hablan más de libertad, hablan más de desregular, pero no desregular desde el punto de vista de que no haya nadie regulando, sino de esto de poner trabas hacia los distintos proyectos que pueda hacer un empresario, que pueda tener una familia para poder sacar un crédito hipotecario y demás. Y después, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con las elecciones en Venezuela. Como para cerrar esto, hay una cuestión que es fundamental y creo que no se está conversando del todo. El terreno de las redes sociales nos dio ya una pauta de que es fundamental. Hay provincias donde Milei nunca fue a visitar durante la campaña y sin embargo ganó. Y la pregunta es cómo puede ser que alguien nunca estuvo haciendo campaña, gana. Bueno, eso tiene que ver con el eco de las redes sociales. Pero hay algo más allá de las redes, de un discurso que pueda llegar a penetrar, que es la transparencia. Hoy el deterioro de las democracias tienen que ver con la falta de información. Venezuela es el caso. Venezuela, lo digo porque al momento de difundir los resultados electorales hubo primero alguien que sumó muy malos porcentajes y por el otro lado tardaron mucho tiempo en mostrar actas que la oposición ya las tenía. Esa falta de transparencia, hoy las redes sociales permiten exponerlo. Entonces, los gobiernos están teniendo un fuerte desafío en tener que transparentar cosas que antes eran solamente para los funcionarios y que ahora la gente puede acceder. Así que, al momento, lo que puedo decir es que lo que está buscando también este gobierno es transparentar. Yo no sé si se va a lograr al 100%, pero sí utilizar a las redes sociales como un canal, como un vector
importante para la difusión de información frente a un escenario que en diciembre no pintaba muy bien para la Argentina en relación a lo económico. Bueno, un aplauso, la verdad. No, felicitaciones porque la verdad que nos da un excelente pantallazo en un corto plazo sobre la actualidad política, digamos, del país y una pincelada también de lo que pasa en otros sectores. Bueno, a Damián no llega a presentarlo, igual también muchos lo deben conocer ya. Damián es analista económico, periodista, lo vemos en varios lugares, muy didáctico en sus explicaciones, para bajarlo un poco a tierra. Seguramente va a haber unas cuantas preguntas, así que yo quiero dejarme algún espacio para preguntas del público. Háganme quedar bien, por favor. Si no, yo tengo unas cuantas acá, pero aprovechen. Bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? ¿Cómo le pega a la economía todo esto, Damián? O para arrancar, ¿qué balance haces hasta ahora de estos primeros meses de la gestión de Milei? Bueno, primero, gracias por la invitación. Cuando me invitaron acá, digo, el comprador en parte es el ogro fantasma de la empresa. No llega bien el producto, la culpa la tuvo el comprador. Tengo quilombo con el flujo, me rompe los huevos el de finanzas. Compra más barato. Pero si compro más barato, tengo un problema ¿con quién? Con el comercial, que me empieza a romper los huevos. Entonces, qué interesante poder analizar desde el lugar del comprador. Déjenme poner sus lentes, déjenme poner sus gafas y hacer el análisis de la macro a la micro. Male decía recién, bueno, el tema de la motosierra, ¿no? ¿Alguno está en el sector de electrodomésticos? ¿Ninguno? Bueno, mejor. Porque voy a poner un caso sobre por qué considero yo que la economía está en modo electro. Motosierra, licuadora, porque lo que mostró Mal es licuadora, aspiradora, chupo pesos del mercado, bicicleta, la curva efectivamente la paso para adelante, y sembradora de césped, saquen los verdes porque no le voy a dar un peso. Ustedes con esas 4 imágenes entienden lo que está pasando en la economía. De hecho, en la última parte de la política monetaria y fiscal, ¿qué es lo que propone? El famoso déficit cero, pero emisión cero. Y fíjate que cuando ves la base monetaria, que son la cantidad de pesos circulando en la economía, caja de ahorro, cuenta corriente, en sus bolsillos, pasó de 9,7 billones a 23,4 billones, había pasado. ¿Y ahora en cuánto está? Fíjense, la hoja de ruta del Banco Central está en 21,7. Las letras fiscales de liquidez, parte la están tomando los bancos, ¿para qué? Para darse vuelta y darle crédito a ustedes. Entonces, y no emite un peso. Y ustedes están viendo que efectivamente, por varios motivos, están apareciendo los dólares estacionalmente. Por efecto blanqueo, por efecto moratoria, adelanto de bienes personales, y porque también ante una situación donde la economía, efectivamente, en el desestacionalizado crece, los volúmenes son bajos. Ustedes se recontraestoquearon. Todos, la mayoría se recontraestoqueó. ¿Y qué previsibilidad iba a tener? ¿Son los culpables de esta Argentina? No. Tenían que ponerle una bola y pensar qué iba a pasar en el futuro con el DeLorean. Entonces, fíjense qué complejo. Y entonces yo ahí digo que voy a la micro. Soy comprador. ¿De qué sector? ¿De qué rubro? Porque las ventas minoristas, de acuerdo a la CAMEN, caen 15,7%, pero también caen 1,7% frente al desestacionalizado. No están creciendo mes a mes. Estoy en consumo masivo. A nosotros nos da caída del 10,7% en el mes de agosto, pero cae 4,7% en el desestacionalizado. Estoy en el sector de la construcción, para arriba, porque en el desestacionalizado crece. Estoy en el sector de motos y autos, para arriba, porque en el desestacionalizado crece. Estoy en el sector vinculado a artículos del hogar y electrodoméstico, para arriba, porque el desestacionalizado crece. Male mostró algo muy importante, que tiene que ver con el índice de confianza del consumidor. Cuando vos venías en el desestacionalizado venía creciendo.
Entonces voy a tratando de anclar, de conectar. ¿Qué pasó en septiembre con lo que mostró Male? Y esto también como compradores lo tenemos que tener cuidado. Ojo, ¿cómo nos estoqueamos? Cayó el índice. ¿Por qué cayó el índice? Porque la ITL lo mide del 1 al 11 de septiembre. ¿Y qué pasó? Jubilaciones, ley previsional. Entonces el índice son 7 millones de tipos, no son 2. El índice de confianza del consumidor mide mucho el reflejo de lo que más le costaba respecto de la imagen. Y efectivamente ese índice de confianza del consumidor venía muy bien en que en bienes durables. Inmuebles, automóviles. ¿Y qué pasó? Cayó en el desestacionalizado. Cuando pensás en la economía, voy a ir de macro a micro porque ustedes están en la micro, ustedes están en la calle. Si hay alguien que yo le pongo una estampita, la tengo al lado de mi velador, es el Ministerio de Desregulación. Pero en serio se los digo, porque es micro pura. Ustedes viven en ese fango como compradores. Entonces, una pyme en Argentina dedica 900 horas anuales a compensar, pagar y administrar impuestos. Un delirio. 3 horas hábiles por día de lo que ustedes procesan en la compra para que labure el administrativo y el teléfono les estalla. Che, quilombo acá, quilombo allá. 3 horas. Yo voy a una empresa y cuando llego a la empresa me dice, el director está reunido con el de finanzas y con el contador. ¿Qué impuesto tengo que pagar y a qué hora tengo que ir al banco? Es semiótica esto, hermano. Traducís. No podés pensar el negocio. No es locura que los compradores en América Latina, con una macro estable, arrancan por la planta de producción la empresa. Nunca puede arrancar por qué impuesto de pagar y a qué hora tengo que ir al banco. Están pensando qué bien y servicio mejor voy a vender en el mercado. Estampita Sturzenegger. Posta, ¿eh? Posta. Cuando vos pensás en lo que es este desmadre de lo que implica una compra de ustedes para que le lleguen, es la ley de la selva. Es la ley de la selva. Porque la burocracia que hay en el medio en Argentina, el costo de la burocracia es letal. Que para ustedes es un costo indirecto que muchas veces no lo pueden mensurar, ese costo. Entonces, yo creo que Argentina, me vuelco de vuelta sobre lo que dijo Male, escuchen al presidente. ¿Qué es lo que dijo el presidente? La mayoría pasamos por el sector industrial, el Día de la Industria. El presidente del Día de la Industria me vuelvo a convertir en el Roland Barthes de la economía. Me convierto en el semiótico de la economía. ¿Qué estuvo queriendo decir este tipo? Yo te voy a bajar el costo a vos de la burocracia, te voy a bajar el costo, ejemplo, vía aranceles, te voy a bajar el costo porque ahora te voy a tener que oxigenar el tipo de cambio, te bajo el costo de aranceles para herbicida, te bajo el costo de aranceles para fertilizante. Voy oxigenando a usted porque no son tontos, saben que en algún momento ese tipo de cambio va a perder competitividad, pero ojo, vos tenés que ganar en productividad. No, pero yo tengo capacidad instalada del 60. No voy a comprar un bien de capital, porque la maquinaria la tengo al 60. Todavía tengo una capacidad ociosa en mi planta, si soy comprador. No, nadie te dijo eso. Lo que te mandó a decir es comprar tecnología para mejorar la máquina. Porque tenés que mejorar la productividad por hora, porque en algún momento te abro. ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¿Cuál es la otra cosa que tengo que saber como comprador? Que efectivamente otro de los quilombos que tenemos es la presión tributaria, que es otro desmadre. Me la quiere bajar Nación, me la sube el municipio. Entonces, si yo tengo que pasar, soy comprador y paso por 6 municipios, tengo que ser colapinto para desviarme.
Porque si compro textil ahí, algún textil, no le pido ningún rubro. Mejor los ilustro con rubro. Paso por Lanús y compro el algodón de la camisa. Después paso por Quilmes y compro el botón, 3,4, 6% Lanús. Después paso por Tigre y compro el acrílico, le sumo 4,25. Después paso por Hurlingham y le tengo que sumar 4,5 porque tenés la tasa de seguridad y higiene, pero además le sumó la tasa de comedero y comedores. Pero además después comercializo en Hurlingham y le tengo que volver a sumar 4,5. Muchachos, pongamos una casa de té, porque solamente en 5 lugares que ustedes compraron tienen 20-25% de costo agregado. Andá a decirle después a tu comercial que efectivamente está queriendo bajar el costo. ¿Y qué? ¿La culpa la tienen ustedes? Entonces, es un desmadre planificar esto en estas circunstancias. Entonces, ahí la línea que yo digo, ¿y cuándo está la reforma tributaria? Vuelvo a mal. Si efectivamente el gobierno depende de los consensos en el Congreso de la Nación, bien hace no presentarla, porque ya fracasó esto. Entonces yo se lo pregunté al ministro de Economía esa pregunta. Digo, señor ministro, ¿cuándo van a abordar la reforma tributaria? Y me dio una respuesta técnica bastante honesta. Superávit fiscal, bajo impuesto. Superávit fiscal, bajo impuesto. Esa fue la lectura técnica. Me dijo, Damián, una reforma tributaria al estilo de Brasil demora 6-8 años. Lectura política. ¿De qué sentido tiene presentar una reforma tributaria con 12 tipos en el Senado de 70 y con 60 tipos en diputados de 246, 56, no sé cuántos hay mal? 57. Ninguna. Me llevan puesto. Entonces, probablemente el año que viene se hable sobre la reforma tributaria y si fortalece en el Congreso, evidentemente puede avanzar. No tiene ningún sentido. 3 puntos de sector de comprador y ya después volvemos a intercambiar. Estabilidad macroeconómica. Para el comprador es como el sedante de una persona que viene con histeria. Porque te volvés loco, hermano. Porque si tenés elevada inflación, si tenés volatilidad del tipo de cambio, si te sube la tasa, no sabés si compras bien, si compras mal, y es un quilombo. Entonces, esta es una de las grandes virtudes, la estabilidad macroeconómica. Porque logró estabilizar. Ustedes piensen que para este mismo periodo, el año pasado, parecían que estaban en la aldea de los pitufos, todo corriendo de un lado para el otro, no te quiero comprar, no te quiero vender. ¿Y papá pitufo qué hacía? Se financiaba con el mercado, te emitía guita y además quería efectivamente subir impuestos en el mismo momento. Entonces estaban locos, nadie quería comprar, nadie quería vender. Era una locura. Entonces, ¿qué es lo que pasó en esa aldea que puede llegar a ser el mercado? Este muchacho te dijo, esto es papá pitufo, financiaba el mercado y yo lo voy a borrar, porque era Gargamel, era malo. Y ahora vas a tener un recorrido de la economía mucho más lento. ¿Por qué? Porque para este presidente la economía se mueve por inversión privada, porque eso genera consumo privado y eso genera efectivamente actividad económica. Hoy la economía no cabe más porque los bienes transables, que son los que se dedican a la exportación, efectivamente apalancan la caída, nada más. Y un punto fundamental respecto de este análisis, Argentina no tiene un problema económico, tiene un problema financiero. Eso es muy importante para nuestra curva, digamos, de previsibilidad, probabilidad a lo largo del tiempo. Argentina no tiene un problema económico, tiene un problema financiero. ¿Cómo efectivamente logra resolver esos malditos 1.300 puntos de riesgo país? ¿Cómo logra refinanciar su deuda? Y efectivamente lograr sortear eso, porque las oportunidades económicas argentinas son enormes. Muy bien.
Me dejaste pensando con lo último, Argentina no tiene un problema económico, sino financiero. ¿Estamos hablando del Estado Nacional o incluís al sector privado en esa definición también? La cosa es que el sector público te lleva al privado opuesto. Ejemplo, si yo soy sector público y tengo 1.300 rico país, si soy privado también tengo que acceder a una tasa internacional muy elevada. Entonces, ¿por qué yo digo que las oportunidades económicas de Argentina son enormes? Porque vos, sector que tocas, es de la nada, parte. Mirá, vamos a tocar los sectores más tradicionales ahora. Vas a petróleo y gas, ¿no? Que vamos a ir de transable a lo más mundano, que son ustedes, ¿eh? Digo lo mundano porque efectivamente no todos se dedican a la exportación. Pero vas a lo que es petróleo y gas. Argentina tiene la 4ª reserva de petróleo, de gas no convencional. Argentina tiene, el mejor dato que tengo para traerle es que en el primer semestre del año Argentina logra, después de 14 años, balanza comercial energética, superavitaria. Las economías se mueven por muchos fundamentos, pero hay dos muy importantes: crédito y energía. Crédito local está creciendo y energía nos va a sobrar. ¿Qué pasa ahí en ese punto? Vos fíjate que Argentina, para que vean el potencial, ¿no? Me pongo de vuelta los lentes del comprador y efectivamente proyecto la economía. Argentina tiene el crédito al sector privado de los más bajos de América Latina. Milei arranca con 7,7% de crédito al sector privado. Como digo que un motor lo tenemos resuelto, que es la energía, y nos falta el crédito, ya lo llevó a 9. ¿Cuánto fue el momento de mayor nivel de crédito al sector privado en la historia de la economía argentina? No lo van a poder creer. Si jugamos en una apuesta no lo van a sacar. 1989, 35% del crédito al sector privado. ¿Cuánto fue el mejor momento de crédito hipotecario al sector privado? No lo van a sacar, si juegan lo van a perder. 2001. 5% de crédito hipotecario respecto al sector privado, porque crédito privado es todo, consumo, empresa. ¿Se acuerda del año 2018 que el crédito volaba y los UVA y los departamentos volaban por el piso? ¿Saben cuánto era el crédito de UVA respecto al producto? 0,47%. ¿Se entiende que partimos de la nada? Que esto le pone una chispita en el fuego de la caldera y convertir un asado. Porque el potencial es enorme, porque partís de la nada. Vas a minería. Argentina tiene la 2ª reserva de litio más importante del mundo, 4º productor, probablemente se convierta en el 2º. Cuando ves el año 2021, Argentina exportó por 3.300 millones de dólares. Chile, con la misma cordillera, 62.000 millones de dólares. El día que Argentina jugó contra Australia en el Mundial, yo hacía un informe en La Nación, y decía, ¿saben cuánto exportó Australia de minería? Mismo año, 350.000 millones de dólares. Hay un libro, recomiendo que lo lean, de Pablo Gerchuno, ¿por qué Argentina no fue Australia? Misma superficie geográfica, misma latitud, mismo clima, 350.000 millones de dólares en minería. Cuando ves la situación vinculada a agro y economías regionales, Argentina el potencial es enorme, de hecho es uno de los más grandes jugadores. Cuando pasamos de la cordillera vas al Atlántico. El Atlántico somos los principales exportadores de langostino y camarones, pero los chinos pescan más la milla 200 que nosotros, hermano. Hace 3 semanas fui a dar una conferencia en Mar del Plata. Tipo, comprador también, cosa del comprador. Me para el dueño de un barco en el puerto. Me dice, Dipachi, ¿usted sabe con cuántos sindicatos yo salgo a pescar todos los días? No, ni idea. Sindicato del guinche, sindicato del apuntador del guinche, sindicato del hielo, sindicato del capitán de barco, sindicato del marinero, sindicato de comercio, sindicato de transporte, 14. Yo digo, imagínate, sos emprendedor en Mar del Plata. Dice, tengo todo el océano para explotar. Llegás número día 1, te rodean 14. Pero ven las oportunidades que tenemos. Son impresionantes. Tienen que salir acá pensando que tienen que comprar el mundo, porque las bases son muy bajas. Vas al sector cuaternario de la economía. Yo tengo un pensamiento desarrollista de la economía. De hecho, el presidente dice que soy un socialista edulcorado. Lo dice en joda, pero yo le digo a él, vos te vas a convertir en un desarrollista liberal. ¿Y por qué? Porque cuando vos ves el sector cuaternario de la economía,
Argentina exporta resiliencia. Porque si el agro no hubiese tenido software, informática, robótica, genética, biotecnología, blockchain, inteligencia artificial, lo pasaban por encima con 30% de retenciones. Si esa densidad local la abasteces, petróleo, gas, minería, agroeconomía regional y ganadería, no es una locura lo que dice de hacer un hub tecnológico en Argentina. O sea que, olvídense, no tenemos problema económico. Las oportunidades son enormes. Sorteemos este quilombo financiero, porque obviamente te cortaron la tarjeta de crédito. Y cuando estás ahogado, estás ahogado. Estás ahogado, está el público y está el privado, porque la está pagando como privado, porque no tenés cortada la tarjeta financiera del mundo como privado, y te das cuenta que tus oportunidades son enormes. La tasa de pobreza es una oportunidad, porque en cuanto podés incluir un poquitito y comenzás a mover la rueda de en serio, no al estilo Papá Pitufo, de tengo presión, porque los 4 motores de la economía, de la inversión pública y consumo público, que yo sé que ustedes están mucho en ese sector, es, primero me financio con impuestos, hasta las manos. El sector privado dijo basta. Después me financio con deuda externa, te cortaron la tarjeta de crédito internacional. Después me financio con deuda local, terminaste en un pasivo remunerado récord y por último te financiaste con emisión monetaria, fundiste todos los motores. Hay que ir de vuelta a box y arrancar de vuelta. Quiero agregar una cosita nada más a lo que dice Damián, porque me parece fundamental. Tema financiamiento, pero también federalismo fiscal, que eso es un problemón. Y acá lo voy a citar al profesor de Pablo, que el profesor de Pablo dice las mejores frases, entonces uno dice, la voy a agarrar y la llevo a la conferencia, y dice, esta va a ser una guerra de exageraciones. Es así, porque empieza en la Argentina, primero lo que fueron los intentos de pactos fiscales no se han podido llevar a cabo. A partir del 1 de enero del 2025, los desgloses que tienen que estar respecto a los impuestos indirectos en los tickets es importantísimo para el comprador y para el de la empresa pyme. ¿Por qué? Porque por lo general, cuando vemos un aumento de precios, la culpa va directamente al empresario, directamente a la empresa, al pyme, al almacén, y no podemos llegar a ver lo que es esta cultura fiscal que le falta a la Argentina. No sabemos cuáles son las provincias que están aumentando un determinado impuesto, y es fundamental esto que dijo Damián al principio respecto a esta guerra de tasas. Digo, ustedes saben que la luz, los servicios, tienen una tasa morosa muy baja, o sea, la gente por lo general paga la luz, no es lo último que deja de pagar. Entonces, ¿qué hicieron las provincias? Y puntualmente una reglamentación que se realizó en la provincia de Buenos Aires. Empezaron a traer estas tasas, ecotasas, que eso también se hace en todo el mundo, pero tenían que ver con tasas de funerarias, nada que ver asociado a la factura. Bueno, esto de la cultura fiscal es muy importante y hay que repetirlo 20.000 veces hasta el hartazgo. Así que a partir del 1 de enero del año que viene vamos a poder ver ese desglose de los impuestos indirectos y también vamos a ver cuáles son las provincias que busquen adherirse. Y ahí también vamos a ver la exposición, quiénes son las que quieran transparentar y las que no respecto a lo que es el impuesto provincial y municipal, porque Argentina es federalista en algunas cuestiones. Algunos dicen es un país federal dirigido como si fuera un país unitario, pero en lo que es materia fiscal, Argentina es súper federalista. Por eso es muy importante entender cuáles sean las provincias que se adhieran y que la gente empiece a adquirir esta cultura fiscal, pero que también sea parte de responsabilidad de las empresas en conjunto con el Estado. Vale, presidenta, che. Vale, presidenta. No, yo estoy para conferencias y nada más. Voy a intentar hacer una pregunta, le decía, combinando un poco estas dos últimas comentarios que hicieron. Tomo lo del desarrollismo liberal que mencionaste. Entiendo que, como todo programa de desarrollo, lleva tiempo, demanda tiempo, y no estamos exentos de desafíos para poder realmente trabajar en ese plan. Y luego ato a la presentación que hacía Malena sobre dónde está apalancado este gobierno. Entiendo mucho en lo que es opinión pública, como decíamos antes, no tiene capacidad parlamentaria, habrá que ver lo que pasa el año que viene. Entonces el punto es ahí, ¿cómo va articulando el gobierno para poder ganar ese tiempo, para implantar todos los cambios que quiere implantar? Hablabas de la estampita de San Federico, ¿sí? San Federico, que también por otro lado sabemos es un gobierno muy propenso a minimizar barreras, reducir obstáculos, eliminar burocracias. Ahora, todo eso va a demandar tiempo, me parece, para que realmente los negocios se puedan acomodar. Entonces,
La pregunta en definitiva es, ¿cómo se puede trabajar en ese desarrollismo liberal con un gobierno que no parece tener tanto tiempo? ¿O me Lo equivoco? primero, el tiempo se lo dejo a Male. ¿Cómo gana tiempo este No, gobierno? acá- Yo hablo de lo otro, lo más fácil. Yo hablo del tema oposición. Acá hay factor fundamental que es primero opinión pública, en tema es cómo podés gestionar. Porque ¿hasta cuánto tiempo el gobierno puede decir la herencia recibida? Ya se No, te acabó. digo, cuando uno toma el timón, los primeros meses, la herencia recibida, pero después te quiero ver gestionar y cuáles son tus ideas y vos la podés implementar, de lo teórico a lo práctico. Ahora, hay algo que es fundamental. Hay dos polos que están hoy muy visibles, que es un núcleo duro, que esto pasa en toda América Latina. ¿Eh? Si vos miras América Latina, lo que sucedió también en Perú, en Colombia, en las elecciones, siempre hay un núcleo duro de entre un 20 y un 30% que se mantiene, no importa quién sea el referente. Hoy es Cristina Kirchner, de ese núcleo mucho que ha disminuido fuertemente, y por el otro lo que es el oficialismo de La Libertad Avanza con a la cabeza Milei. Mientras la oposición siga fragmentada, como la estamos viendo, que realmente pareciera no encontrar el rumbo, yo les sugiero que lean una autora que se llama Ana María Mustapik, que ustedes saben que el peronismo fue el partido político más estudiado, incluso aunque no sea el que tenga más tiempo en la arena política, es el más estudiado. Y lo que dice Ana María Mustapik es la capacidad del peronismo de poder eyectar a alguien del partido y dentro de 10 años que sea el candidato, como lo fue Massa. Pero esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque ustedes pónganse a pensar la formación de partidos políticos que tengan realmente peso específico. Se generan cada 100 años el radicalismo, el peronismo y el PRO. Ahora La Libertad Avanza recién se presenta como partido nacional, pero no es un partido que realmente tenga estructura territorial como han sido las unidades básicas o como han sido también en otras provincias el radicalismo. Ojo con eso. Mientras la oposición esté fragmentada, como la vemos hoy, donde no hay un líder que realmente nuclee las demandas de la oposición, de la otra población que no votó este gobierno, van a seguir manteniendo el tiempo. Ayudan cuestiones de corrupción que puedan llegar a destaparse, a salir. No es lo más importante. Lo importante es cómo se pare la oposición y esta cuestión de si el gobierno logra con las banderas fundamentales, como es la inflación, que hasta el momento vemos un descenso, esto lo dirás vos, pero yo creo que es eso. La ganancia del tiempo se están apoyando en eso. Mientras la oposición no aparezca, el gobierno va a continuar. Ahora, siempre y cuando puedan implementar gradualmente todo lo que han anunciado en campaña, también eso va a depender, porque si no, lo que veíamos antes, si no pueden afrontar las nuevas demandas, ahí el tiempo se empieza a acabar. Yo digo que la economía es una ciencia social. La cargamos de número, pero es una ciencia social. Y las expectativas son muy importantes sobre la ciencia social. Hay 30% de la sociedad que este tipo no lo puede ni ver. Hay 20% que se quiere enamorar, pero no se enamora. El peronismo, ¿vale? Hasta que no sea el día último de que yo puedo presentar el partido, no le pongo la lápida de RIP ni en pedo. ¿Por qué? Porque se reconvierte 24 horas antes. Lo pasó con Alberto. Por eso. Hasta el último día no le ponga la lápida. Nunca. Entonces, yo creo que lo que nos está faltando es dos situaciones que tenemos que resolver si efectivamente queremos salir de este desastre que se comunicó la semana pasada de los niveles de pobreza. Se llama previsibilidad institucional, que lo habló Male, y previsibilidad jurídica, que te lo hablé yo. Previsibilidad institucional, buenos políticos con buenas políticas. Previsibilidad jurídica, leyes previsibles a lo largo del tiempo. Eso está ganado en Argentina, la batalla cultural, el gordo Dan ya ganó, ni en pedo. Ni en pedo. Olvídate, te lo firmo ahora, no está ganada, al contrario. Está esperando que este muchacho se tropiece para pegarle un golpe en la cabeza. Entonces, es preocupante eso, porque es la Argentina pendular. Déjeme soñar, déjeme pensar en lo que me gustaría y hoy no es posible, no lo veo posible.
Hace 3 meses fui a Uruguay, a Montevideo. Yo fui al mismo colegio del presidente, al colegio Cardenal Copelo, él era arquero. Y nosotros íbamos a jugar intercolegial con Uruguay. Y yo desde ese momento no había regresado a Uruguay. Pasaron como 30 años. Voy a Uruguay a dar esta conferencia y me ponen la famosa imagen de los 3 presidentes. Esta que se sacaron, la calle Pou por derecha, con otro presidente, expresidente de izquierda y otro de centro izquierda. Esa imagen fue tan fuerte que lo que mostraba es, el norte de Uruguay es siempre el mismo. Tenemos solamente leves diferencias para ver cómo llegamos al norte. No pararon de llegar dólares. A punto tal que Uruguay hoy tiene el problema de lo que llama la enfermedad holandesa, que tiene una apreciación de su tipo de cambio y deflación. ¿Ven posible esa imagen con 3 expresidentes? ¿Qué previsibilidad institucional tengo? Nada. Es ir viendo lo que dice Male, cómo se va dando el proceso, porque si no vamos a volver a la Argentina pendular. Y no creo que haya mucho más chances. ¿Por qué? Voy a hacer esto. Voy a hacer el siguiente análisis económico en el tiempo, lo hacía en función del blanqueo. Me confiscaste los depósitos, me mandaste un Bonex. Para no decirle que me cagabas, le llamaste reperfilamiento y me cambiaste el A24 por el AL30. Después me dijiste que me ibas a bajar bienes personal, el mismo gobierno que lo iba a bajar lo terminó subiendo, el que vino mantuvo la alícuota baja, la base imponible baja y le llamó renta extraordinaria y le rompió el culo a todo lo que blanquearon. Todos términos técnicos me expreso, ¿no? En latín. Digo, pero muchachos, eso es justamente lo que viene pasando en estos 40 años de democracia, que cuando yo tengo tuit fijado y te digo, en Argentina la pobreza pasó con diferentes mediciones del 26 al 52,7%, a principios de los 80 era del 5%, no te quepa ninguna, que esta la estamos pagando en la calle socialmente, porque nunca podés generar incentivo a la inversión privada y niveles de ahorro dentro del sistema financiero cuando lo abarcaste 5 o 6 veces en los 40 años de democracia. Fuerte, ¿no? Después lo cagaste más. Pero fuerte son las que yo les digo. ¿Y a cuánto estamos esto? Bueno, esta es la última prueba. Esta, la de ahora, es la última bala. Bueno, ¿cómo viene con la...? ¿Ya tenemos alguna por ahí? ¿Sí? ¿Por quién arrancamos? Vamos a tener varias manos, pero miren que nos quedan 10 minutitos. A ver, bueno, pregunta rápida. ¿Sí? ¿Quién arranca? A ver, vení. Nombre, colegio y... Bueno, buenas tardes a todos. Gonzalo, acá. ¿Cómo va, Gonza? Bien, ya nos vimos. Gracias por el saludo a mi abuela. ¿Está contenta? Vamos. Justina. Justina, exacto, está correcta. ¿Viste? Me acuerdo. Consulta, para Male, ¿qué opinás? ¿Cuál es la tendencia a la baja de la opinión pública que se está notando? Y si el gobierno, de cara a las elecciones del año que viene, debería tomar acciones más precisas, tanto a la clase media o a las pymes no RIGI, que no entraron. Y para Damián, las anoté porque si no me olvidaba. Hola, ahora sí. ¿Qué opinás del blanqueo? ¿Qué tan importante es para el gobierno? Y si aún así está buscando crédito para salir del cepo. Bien, arrancamos. Respecto al tema de la opinión pública, si vos mirabas los índices a este momento del año, en realidad hacia 2 meses hacia atrás, Alberto Fernández estaba mucho más alto de lo que estaba Milei y Mauricio Macri estaba un poquitito más arriba de lo que está Milei ahora. Entonces vos en ese momento decís, pero para, Alberto Fernández estaba con 62%, 70% y de repente en 5 meses ese 70% se convirtió en un 30% y la curva hizo así. En cambio con Macri fue muy distinto, por eso lo que veíamos en ese gráfico era la volatilidad. Macri tuvo un repunte en el segundo año del mandato, donde ya había caído, entonces eso realmente es muy impredecible. Hay mucha incertidumbre, por eso es día a día respecto a la gestión. Ahora, me pareció muy interesante lo que preguntaste sobre cuáles son las medidas o qué debería hacer mirando eso.
Hay algo que es muy interesante, que es lo que está sucediendo con la educación pública. Andrés Malamud, lo deben conocer, politólogo también muy mediático, se conoce mucho. Cuando uno analiza los resultados electorales de qué sucedió a nivel país en la votación, lo que pasó fue muy fuerte del voto del interior del país. Y cuando miramos las marchas de lo que tiene que ver con la universidad pública, no solamente fue en Ciudad de Buenos Aires, porque pecamos muchas veces de mirar qué es lo que pasa, o los medios, hablo también en los noticieros, miramos solamente la concentración de lo que pasa en el Congreso. Y no hay que mirar solamente eso. El foco también fue de marchas multitudinarias en Córdoba, en Mendoza, en Santa Fe, lugares donde Milei sacó más del 70%. Entonces, cuando Adorni dice no sabemos si el veto, todavía no tenemos la confirmación de que el veto sea total respecto a las universidades, están mirando eso. ¿Dónde está su electorado? Entonces, vos podés tener un norte muy claro, que es esto del déficit cero, como dijo Damián, lo que es emisión cero, pero también tenés que tener en cuenta a los que te votaron. Entonces, esa flexibilidad, ese pragmatismo va a hacer que puedan todavía continuar hasta el final de las legislativas. Pero ojo con el tema de las legislativas del año que viene. El peronismo se cansó de perder elecciones de medio término. Y es como dijo acá Damián, de repente resurgen a las últimas 24 horas, te ponen al candidato y de repente te sacan un 54%, habiendo perdido las de medio término. Entonces, no tengamos ni a las encuestas como un resultado definitivo, ni tampoco incluso como le pasó a Mauricio Macri, de haber ganado las intermedias y a lo último del gobierno haberse desplomado. Es muy importante definir dónde está tu electorado y en función a eso también saber cuánto puede aguantar. Entonces, lo que está pasando con las universidades hoy creo que va a ser clave la definición de este gobierno y también respecto a la opinión, esto de la cultura, la batalla cultural. La batalla cultural, saben que es un concepto de Antonio Gramsci, un comunista, recontra comunista. O sea, hoy los libertarios se embanderan de lo que es la batalla cultural de recontra izquierda, pero es cierto. Esto de repetir 20.000 veces las cosas es para poder instalar una idea, puede ser cierta o no ser cierta, pero es la modalidad que tiene este gobierno, para poder este tiempo, por lo menos hasta las legislativas, pero sí saber y detectar dónde está el electorado. Bueno, Gramsci Althusser, ¿no? También. Althusser. Althusser también. Porque eso es otro de izquierda. Bueno, Gonza, escúchame. Voy a hacer una pregunta. En realidad, voy a arrancar con una pregunta a ustedes, con lo que preguntó Gonza. ¿Cuántos tienen dólares fuera del sistema? Ah, la hipocresía total. Esto es una locura. Este es el como Gonza, ya está. Yo no lo voté. Ya está. No, yo no lo voté. Ya está. Bueno, ahora vamos a pensar lo siguiente. Primero, un blanqueo malo, el gobierno lo pensaba en 20.000 millones de dólares, uno bueno en 30, 40.000 millones de dólares, uno muy bueno en 60.000 millones de dólares. Cuando fue el blanqueo de Macri, fue el segundo blanqueo más fuerte de la historia económica mundial. 117.000 millones de dólares, el primero había sido en Indonesia. Entonces, ahí pensemos lo siguiente. Fíjense los niveles que yo le dije de blanqueo. Viene muy bien el blanqueo. Ahora viene muy bien. Esta etapa viene muy bien con liquidación, con, digamos, regularizaciones de activos de 1.800 millones, 2.000 millones diarios. Fuerte. Que fue en la última etapa. Veremos ahora cómo transcurre el mes de octubre. Pero pensemos lo siguiente. El Banco Central de la República Argentina dice que hay, fuera del sistema, estima 267.000 millones de dólares. ¿Bien? A eso le tenés que sumar Colchón Bank, todos ustedes que no levantaron la mano, le tenés que sumar cajas de seguridad, debe haber dólares mohados de la abuela, andás a ver. Le tenés que sumar dólar cripto, que fuente Chainalysis estima que Argentina está entre los 10 tenedores de criptomoneda más importantes del mundo, estima 45.000 millones de dólares. Le tenés que sumar Islas Caimanes, Islas Vírgenes, por lo cual algunos tributaristas estiman que fuera del sistema hay entre 400.000 y 450.000 millones de dólares. El PBI argentino, producto de la devaluación del peso frente al dólar en esta gestión, es de
496.000. Tenemos un PBI afuera. ¿Ustedes, compradores, se pueden quedar a tomar un mate en su casa todo un año? Que si sacan los dólares la economía se mueve igual. Una locura. Una locura. Entonces, la realidad que lo que sea va a ser muy poco en relación al potencial. ¿Y por qué? Porque justamente no tenés previsibilidad jurídica, que es la que no tenés garantizada. Entonces, ¿va a venir bien? Sí, pero todavía va a quedar muchos dólares fuera del sistema, ¿no? Para que efectivamente esa economía bimonetaria rompa la bimonetariedad. Y algo importante, es raro llamar un blanqueo sin previsibilidad tributaria, porque muchos, cuando al otro día que blanquean, sigue la informalidad. Porque no lograste resolver la situación tributaria. Vamos al cepo. Gaby Domínguez, profe mío de macroeconomía, me decía, Damián, el cepo es como el sistema carcelario. Nadie tiene incentivo a entrar si no puede salir. Entonces, a pesar de que la brecha es baja, nadie de ustedes va a liquidar a 9.70 si está 1.245 en el paralelo. Entonces, el cepo, cuando me dicen, che, Damián, ¿qué va a pasar con la proyección de la economía en el año 2025? ¿Con cepo o sin cepo? Esa es la respuesta. Entonces, Otto me había dicho, quédate tranquilo, vamos a traer. Llamó a una tarotista, que es lo que hablamos antes, porque viene la otra pregunta. Bueno, ¿y cuándo lo levantan el cepo? La del tachero, ¿viste? Todo te... Che, Damián, ¿y cuándo levantan el cepo? Entonces vos empezás a frotar la lamparita. Hay dos ventanas que para mí son oportunidad. Primero, nunca va a haber un momento ideal. Nunca. Hay dos ventanas que se abren. Una en diciembre, porque crece la demanda del peso. Porque cuando ustedes están comiendo torta frita con la sombrilla en Mar del Tuyú, saben que va para arriba. Entonces mejor que antes de eso pase, estacionalmente cae en enero y febrero la demanda del peso. Sería una ventana. ¿Cuál sería la segunda ventana? Y la segunda ventana sería marzo, porque ahí tenés fuerte liquidación de cosecha, o sea, tenés dólares. ¿Cuál es el costo a pagar? Que el que enarboló la bandera de inflación le va a subir la inflación porque el tipo de cambio de equilibrio que el presidente dice va a ser al tipo de cambio oficial, es difícil que eso suceda. Entonces vas a tener rezago de 2-3 meses de aceleración inflacionaria. Siempre pasa esto de pase a precio, ustedes se van a volver locos 3 meses. Pero son 3 meses y no toda la vida. ¿Me entendés? Porque como compradores esa es la gran inquietud. Después de eso, ¿puedes llegar a levantar el cepo? Te voy a dar una cosa, Mari. Ni en pedo. Porque no va a ir a la legislativa con aceleración inflacionaria, porque anda a explicarle a doña Rosa que le aumentó el precio de la lata de arveja porque levantaste el cepo. No lo entiende hoy, imagínate si lo va a entender previo a la elección en la urna, ¿no? Entonces esa es mi mirada. Bueno, sé que hay un montón de preguntas, pero este botón que tengo acá me dice que ya estamos pasados de tiempo. ¿Tenemos algún minutito más? ¿Sí? A ver quién levanta la mano más alto y llega acá primero para hacer la pregunta. ¡Vamos! Sí, Es un problema del comprador, seguro. Claro. Hola, hola. Ahora sí, ¿no? Les voy a pedir que prendan la bola de cristal. Los sindicatos que son más fuertes y que sabemos que siempre ganan la pulseada de las paritarias y que dejan la vara muy alta, ¿cómo piensan que los sindicatos van a estar acompañando la inflación en relación a el incremento de salarios? Tenemos que hacer las premisas para el año que viene y no sabemos qué hacer. Maestranza, seguridad, UTA, todos esos que a nosotros nos mueven mucho la aguja en los indirectos, por lo menos en mi función, y la verdad que no tenemos mucha previsibilidad de lo que va a pasar. Y, a ver, dos situaciones. Argentina tiene Sturzenegger, quien le pongo la estampita,
él lo llama el Triángulo de las Bermudas. ¿Qué te dice que es el Triángulo de las Bermudas? Política estatal, son los bloqueadores del sistema, llaman. Gobierno con sindicatos y empresarios dependientes del gobierno. Él llama a ese Triángulo de la Bermuda. Hasta ahora tuvimos un sistema bastante nefasto en el Triángulo de la Bermuda. Porque hasta incluso en la tensión capital y trabajo había bloqueos. Por este motivo, porque el comprador había comprado mal la lamparita. Y era mentira, era la presión para el salario. Entonces, en esa tensión, el gobierno tomó una determinación este año, que es efectivamente, sabe que el salario indexa, y por lo cual homologó paritarias a 2%. Cuando ves el salario del INDEC del viernes, daba 7,5%. Probablemente, el presidente lo llama casta, esa casta no se diluyó, está presente, pero está dormida, es un elefante muy grande. Y probablemente en contexto eleccionario vuelva a salir y tener que mostrar mérito de que efectivamente capital y trabajo, todavía el trabajo existe en su representación. Entonces, vos me decís, y esa lucha se va a ganar de acuerdo al ritmo de la economía, porque sectores que efectivamente no sean procíclicos no lo pueden dar. ¿Vos te imaginás hoy día del empleado puteando al empleado por empleado de comercio? Con un comerciante que le bajan las ventas teniendo que negociar paritaria muy arriba. Es imposible porque cierra el negocio. Estamos en un contexto muy diferente, porque para recuperar volúmenes, vos tenés que irte. Mirá, vamos a analizar lo siguiente, para hablarle esa situación capital-trabajo. Para recuperar el PBI del año 2011, vas a ver, volver a Futuro 4 remixado, que economía creciendo al 3%, recién lo vas a ver en el año 2029. El PBI del 2011. O sea que tuviste que transitar 18 años para volver al 2011. Entonces no hay muchas oportunidades de que eso se tense si no es por esta artimaña política. Esa es mi lectura. Añado simplemente lo que es la pérdida de poder, hay una cuestión que es fundamental, y esto tiene que ver con la economía, pero también con la política, la informalidad. Hoy, ¿a quién representa el sindicato? Entonces, primero que la informalidad es muy importante, porque no solamente estás representando los intereses de qué trabajadores, de cuántos trabajadores. Y después, viste que estamos con esta cuestión de que si volvimos a los 90 o no, porque hay mucho simbolismo de la batalla cultural de la patilla, toda esta cuestión de la pizza con champán, yuyito. Eso es simbólico, pero hay que analizar más hacia lo terrenal que pasó con los sindicatos en los 90 con Menem. Pónganse a pensar que Menem, cuando yo escucho un libertario que el mejor gobierno fue el de Menem, estaba el peronismo detrás de Menem. Entonces digo, le están diciendo a un peronista que fue el mejor gobierno de la Argentina de los últimos 30, 40 años. Entonces, es importante saber eso, porque tenía la capacidad de poder negociar con los sindicatos, que de hecho Camioneros recibe todo el poder en los 90, y lo que pasó fue un proceso simultáneo de fagocitarse ciertos sindicatos que no pudieron sobrevivir, otros que se tuvieron que adecuar y otros que ganaron mucho poder, como es el de Camioneros. Decir o hacer una proyección sería para mí futurología, porque si bien hay una pérdida de poder, tuvieron la capacidad de poder negociar al momento de la reforma laboral. Sepan que la reforma laboral, dentro de puntos positivos, como puede ser para las pymes, lo que es la extensión del periodo de prueba, que ustedes van a entender mucho más que nosotros, que arriesgan su capital, lo que tiene que ver con los bloqueos, no hubo un acuerdo y no se reglamentó. Entonces, hay algunas cuestiones de marco jurídico que todavía, si bien van a quedar a disposición de la justicia, porque probablemente si el empleador, hay 5 personas que bloquean a la empresa y puede demostrar que el bloqueo se hace, bueno, lo puedes despedir con causa. Ahora, probablemente se termine judicializando. Hay algunas cuestiones, por ejemplo, en la reforma laboral, en donde los sindicatos sí terminan ganando, pero que todavía hay áreas grises. Entonces, hasta que eso no se esclarezca, yo creo que el sindicalismo tiene más de la opinión pública, mucho más negativo que positivo. Pero hay que ver hasta dónde, porque si algo que le pregunté, y yo lo cito a todos mis profesores que no fueron de universidad, pero sí de programas, Claudio Suchovicki, yo le pregunto a Claudio, ¿pero en qué momento vamos a ganar lo que nos corresponde? Me dice, bueno, pará, no es una cuestión de inflación o no, es cuánto vos te estás formando para ser empleable dentro del mercado.
Bueno, eso también va a tener mucho que ver con la capacitación de la gente para poder tener el salario que pretende. Pero respecto a los sindicatos, por ahora la imagen es bastante negativa. Fíjate lo que pasó con Aerolíneas Argentinas. Hay gente que está de acuerdo. A ver, el reclamo es válido. Todos hemos perdido poder adquisitivo. Pero hay que ver cuánto se devalúa, siguiendo en términos económicos, el tema de la huelga, del paro. Por el momento no son la amenaza, pero cuando se empiezan a unir todos, hasta que continúe esta fragmentación en todas las arenas políticas, no pasa nada. Cuando se empiecen a unir, ahí hay que estar atentos. Bien, sé que hay varias preguntas más, pero ya estamos en tiempo y para cumplir también con el compromiso con ellos, vamos a dejarlos acá. Última pregunta rápida para respuesta rápida tipo ping-pong. Estamos en época... Tipo tweet. Tipo tweet, exactamente. Estamos en línea con lo que preguntaba Débora, muchos estamos en época de presupuesto, con la bola, viendo a ver qué ponemos para el año que viene. Cortito, mejor proyección, previsión que tengan un par de variables macros, inflación, dólar, y escenario político, elecciones, ¿se fortalece el gobierno? ¿No? ¿Cómo lo ven? Material para nuestro presupuesto. Muy rápidamente, tema de elecciones para lo que es el año que viene. Hay dos cuestiones que se están... hay que mirar mucho la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires hoy está gobernada por la oposición, a nivel nacional está el oficialismo. Entonces, la disputa va a estar en la provincia. ¿Cómo se va a fortalecer el gobierno? Bueno, probablemente lo sea. Muchos hablaban de la fusión del PRO con la Libertad Avanza y eso va a ser muy difícil porque, repito lo que dije antes, ¿cuánto te cuesta a vos formar un partido político? Años. Entonces, es lógico, es descriptivo, no valorativo. Es lógico que un líder de un partido, llámese Mauricio Macri, no quiera realizar la fusión, por lo que costó generar ese espacio. Entonces, lo que uno puede llegar a ver es, mientras se mantenga la foto de hoy, probablemente el gobierno se fortalezca, probablemente, porque hay mucha imagen negativa de lo que vino con la anterior gestión y repito, lo importante es mirar la provincia de Buenos Aires, sabiendo que concentra casi el 40% de la población, incluso casi el 40% del electorado. Hay dos puntas fundamentales, que es provincia con la oposición y Milei a nivel nacional. Hay que ver cómo funciona eso en el año que viene. Bueno, el sendero del presupuesto de compras el año que viene es vinculado al presupuesto de Nación y en pedo. Porque los presupuestos son un dibujo. Y yo pensé, y lo dije en La Nación, pensé que este iba a ser menos dibujado. Pero lamento decirles que no. También hay una cuestión de expectativa, ¿no? Pienso en términos políticos. Si yo digo que el dólar va a estar a 1.700 y el billete que tienen ustedes van a buscar más. Si yo digo que la tasa explota, estoy dando mensajes, el presupuesto da mensaje. Entonces, en términos de una economía tan inestable, creo que es un presupuesto una vez más político que económico, el que se muestra. La inflación va a ser 18,3, no, 18,7, no. El mercado, yo sigo el consenso de mercado, una inflación vinculada al 40, 50%, pondría yo. Si vos me decís tipo de cambio, 1.200, 7, que es 7. 0,07 como la gente, difícil porque sería una devaluación del peso frente al dólar correlacionado con ¿qué? Con inflación del 18,7 y el tipo de cambio te va a quedar muy postergado. Hago presupuesto, le pondría más vinculado al 40 ese tipo de cambio, si logra Crowley Peck tipo de cambio mayorista coordinando al 2 y si efectivamente esa meta la ponen en diciembre. Como ustedes elaboran los presupuestos en octubre, noviembre, díganse, mira, prefiero cortar el pan dulce armando el presupuesto para efectivamente saber qué dato efectivamente si logra inflación yendo a ese nivel. No adelantarlo tanto, en serio lo digo. Yo sé que lo abran en octubre, noviembre, pero es importante ver si efectivamente logra un estadio de desaceleración de la inflación que nosotros la vemos entre el 3 y 4%. Pero sí probablemente el gran desafío es que la núcleo esté en ese 2%. Y tasa, nivel de tasa. Todos los escenarios te mostrarían que vamos a un nivel de tasa de rendimiento real positivo. ¿Por qué? Porque si vos ves el dólar futuro, hoy estaría corrigiendo. Primero, Caputo le torció la mano al mercado. Efectivamente le torció la mano al mercado. De hecho, los dólares para diciembre
fueron bajando y fueron cediendo. Hoy se esperaba para este mes un dólar de 1.400, ¿entendés? Oficial. O sea, fue cediendo y hoy ves un dólar futuro muy alineado con la expectativa de la política fiscal y monetaria por parte del gobierno y desde el punto de vista cambiario. Y ahí, digo yo, respecto de tasa, hoy ya probablemente algunos instrumentos te dan un rendimiento real positivo. Ejemplo, LECAP. Ya LECAP probablemente con el dato que tengamos en el mes de septiembre tenga un rendimiento real positivo. Y eso va a ser muy importante para instrumentos en pesos. Probablemente no veo una tasa subiendo, sino que veo una tasa siempre intentando, teniendo rendimiento real positivo, que no sucedió hasta ahora, para efectivamente equilibrar la inflación. Porque vos, para bajar la inflación, la tasa debería ser rendimiento real positivo y sobre todo cuando, si la economía empieza a recuperar, nunca, no va a crecer, va a recuperar. Entonces veo una tasa efectivamente real positiva de ahí en más para el año que viene. Bueno, ya saben, para armar el presupuesto. Un placer. Dos cracks, un lujo. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.